Hola Fer, ¿ya estás por aquí? Yo aquí esperando que las personas se vayan conectando, que esta hora es un poco diferente. Cristian, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Camarogo 504, ¿cómo están? Bienvenidas. Aquí vamos a aprovechar a acompañarles el almuerzo a muchos de ustedes y de todos modos este live va a quedar grabado en mi Instagram TV para que lo puedan ver, lo puedan repasar porque creo que es un tema súper importante. Loiret, bienvenida, ¿qué tal? Compañera mía del club de las 5 de la mañana. No estamos en la misma generación, pero sí sé que ella es de las que madruga junto conmigo. El Tijerino, ¿cómo están? Bienvenidos. Por aquí ya está Fernanda. Vamos a invitarla que la fe lejos, lejos, que alegres esos corazones, Marta Eugenia. Por aquí alguien más está saludando. Deikar 84. Hola, hola. Hola, hola, doctora Paula, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás por allá tan lejos? Pues con frío, está haciendo mucho frío, más de lo normal. Eso te iba a preguntar, que cómo es el clima en esta época por allá en Alemania. Deberíamos de estar terminando verano, debería de estar rico, pero ha estado más frío de lo normal. Hoy amaneció muy frío, a 10 grados, y eso no es normal, pero aquí Bueno, estamos. bueno, qué alegre. Aquí hay un montón de personas que se están conectando. Jimena Salaberry, lista para el live. Déjenos sus corazones. Aquí yo tengo preguntas y bueno, como siempre, mil y mil gracias por tu acompañante, por tu compañía y tu compartir. Cuando pensé en el tema de este live, dije, yo creo que la Fer, aparte de que es súper estudiosa, que vive mucho de lo que ella habla, que es tan transparente, pues hablar de sueño y silencio, creo que son dos temas que para ti han sido apasionantes, ¿no? Entonces, la idea es poder compartir un poco de todos los conocimientos que tú tienes en este particular, pero me encantaría que también fuera enriquecido con tu propio testimonio, porque tú has sido una mujer que en algún momento ese ruido externo, esa falta de silencio y trastornos en el sueño comprometió su salud de forma importante, ¿no? Entonces, creo que no es lo mismo como leerlo y a veces las personas, tengo varias preguntas, todas más que todo en el área del sueño, pero tú sabes que en el último año también la vivencia para mí ha sido que la pandemia me dio el gran regalo de bajar el ritmo y al bajar el ritmo te das cuenta de un montón de cosas que son importantes y a veces digo, cuando la gente dice es que cuando las cosas van a volver a estar normal, a mí hasta que me erizo porque digo, yo no puedo volver a estar como estaba antes de porque no es lo que yo quiero, estoy súper acomodada con un montón de cosas de ahorita. Entonces creo que es Ujú. importante compartir tanto tu experiencia y de pronto también lo que yo he visto en la clínica con mis pacientes. Muchas personas pues saben el área en el que yo trabajo, que es el área que tiene que ver con la parte metabólica, la parte de problemas digestivos, la parte de ansiedad por la comida y cómo todo esto se relaciona con alteraciones en tu estilo de vida. Entonces el tema de sueño, silencio y salud integral me parece súper importante porque recordemos que los pilares de una vida saludable pues está en integrar un adecuado descanso, un control de estrés, una vida un poco más calmada, junto con alimentarnos, hacer actividad física, pero tenemos que integrar todas esas partes porque no somos solo cuerpo, ¿no? Así que bienvenida, Fera, que hay personas que obviamente siguen uniéndose y dejando mensajitos. Mil gracias. Vamos a estar recibiendo sus preguntas y pues bueno, Fernanda, bienvenida. Pues muchas gracias, doctora Paula, gracias por la oportunidad de compartir, porque yo creo que es en el compartir donde tocamos esa humanidad que nos une y que nos hace sanar en todo el sentido de la palabra, ¿no? En la Trinidad del Ser. Entonces, voy a compartir desde mi testimonio, porque creo que eso es lo que toca mi humanidad y nos hace tocar ese común denominador que todos tenemos, ¿no?
yo trabajaba en una empresa farmacéutica muy grande en Alemania y realmente tenía una carga de trabajo muy fuerte. Yo trabajaba en el área de nutrición enteral, dirigía todo el portafolio líquido de esta empresa en temas de formulación, innovación y desarrollo. Entonces, pues yo manejaba proyectos en 3 continentes, yo viajaba muchísimo por trabajo y eran realmente demasiada la presión que yo mantenía. Entonces, aunque yo traía ya varios años de práctica del silencio, que vamos a hablar más a profundidad qué es eso, sí llegó un momento en que yo realmente me perdí, por así decirlo, y descuidé realmente mi verdadera identidad, mi esencia de mi ser, y en eso empecé a dejarme ir como por muchas programaciones que uno va tomando a través del trabajo, ¿no? Yo me, por decirlo de forma sencilla, empecé a obviar esa parte de mi humanidad, esa parte del disfrute, esa parte de poder compartir con mi pareja, y realmente era una máquina de trabajo hasta que un día me dio un burnout, mi cuerpo colapsó, literalmente colapsé. Yo recuerdo que mi esposo me lo venía diciendo: Fer, te veo muy cansada, Fer, te va a dar un burnout, pero yo seguía, ¿no? Y la pregunta que viene ahí es, ¿cómo estaba yo, Fernanda? ¿Cómo estaba en base a esas necesidades primarias, a esas exigencias que a veces el superego, que no es más que una programación que uno se va creyendo y se va adaptando a ella, me estaban realmente desligando de lo que era mi verdadero ser? O sea, cómo estaba yo en base a mis necesidades de seguridad, de sobrevivencia, de poder, de control, de afecto, de estima, de reconocimiento. Y en ese momento yo recuerdo que yo no tenía tanta conciencia de ello. A pesar de que traía muchos años de práctica, llegó un momento en que me deslindé de ese ser que era yo. Entonces, cuando a mí me dio el burnout, doctora Paula, uno de los primeros síntomas, porque cada quien es cada quien y te da diferente, es que yo empecé a no dormir bien. Empecé a tener un insomnio que al principio medio lo podía controlar, pero de repente eran las 2 de la mañana y yo ya me despertaba y no me podía volver a dormir. Entonces yo me empecé a desgastar a nivel metabólico, eso sabemos qué es lo que pasa, está muy bien investigado el día de hoy. Y por ejemplo, se sabe, ¿no? Los estudios ahora lo muestran. Por 2 días que no durmas bien, vos ya empezás a tener mayor concentración de cortisol nocturno, todo el perfil hormonal que controla el apetito y la saciedad se desvirtúa, empezamos a tener mayor resistencia a la insulina, y en mi Más caso, mi cuerpo... hambre, más Exacto. necesidad de carbohidrato y pues obviamente vos mencionas dos cosas que me parece importante rescatar. Uno, la alteración en el sueño de pronto fue uno de tus primeros síntomas de que tu humanidad estaba colapsada. Eso me parece importante rescatarlo. Y por otra parte, rescatar lo que tú mencionas de la pérdida de tu humanidad. Y uno puede decir, a ver, ¿cómo uno como humano puede perder la humanidad? Y es que vinculando esa frase un poco con lo que a mí me pasaba, cuando yo comienzo a ver para atrás, básicamente el ruido del hacer, el ruido de ese multitasking, el ruido de aquella mujer maravilla que tiene que responder con los 50,000 rollos y los 50,000 roles, pero además que tenemos ese mandato de que todo lo tenés que hacer bien, que tenés que ser la perfecta, que de pronto estás creciendo profesionalmente, pero estás en el trabajo y todas contestamos, no, mi prioridad realmente es mi familia, pero estamos penqueadas en el trabajo y después agarradas niños, tareas, colegios, ida a la papelería. Y yo me acuerdo que yo decía antes, qué increíble la capacidad de las mujeres, que estás aquí en el trabajo y estás pensando, de ida de aquí tengo que pasar por la cartulina, después el otro tiene piñata y tiene que llevar las galletas, y llegas a la casa y tiene que estar lista la cena y coordinar todo. Entonces, creo que ese ruido
Fer, pero que es un ruido cotidiano, es un ruido en el que estamos metidos, pero es tal el alboroto que no te das cuenta que hay cosas básicas que perdés. Perdés el tiempo de no hacer nada, perdés el tiempo de disfrutar con tu familia. Estás, como digo yo, en el coco. En Colombia hablamos del coco, que es como la superficie, está tu cuerpo, pero tu energía y tu pensamiento en dónde estás. Y cuando yo recibo personas con problemas metabólicos, con problemas de que te acabas de infartar, yo normalmente escudriño mucho en lo que es la forma de vivir, en tu sueño, en qué haces diferente, en cuál es tu hobby, qué tanta actividad física. Y la gente de pronto se comienza a oír hablar y se dan cuenta de que todo eso está perdido. Entonces, ¿cómo logras a través de un estilo de vida comenzar a darte cuenta de que te borraste de la lista de prioridades? A vos te pasó, te borraste y ni cuenta te diste, o sea, lo oías, Me pero di no. cuenta. Pues me refiero a que en el te diste cuenta cuando colapsaste, me explico, pero en el proceso estabas cansada, cansada, pero hubo algo que hasta que fue el colapso dijiste, hasta aquí llegué, o sea, simplemente el cuerpo se encargó de decirte, Fer, hasta aquí no más, o sea, como ya, no más. Yo lo sentí antes, o sea, ya cuando fue el colapso, ya ahí ya no había nada que hacer porque la inercia metabólica era demasiada, ¿no? Pero lo que a mí me ayudó a salir de ahí fue realmente volverme a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Dónde estoy yo en relación a estas necesidades de ese falso ego, ¿no? Que busca poder, control, aceptación, afecto, estima. Y yo recuerdo que cuando me hice esa pregunta, pero con una honestidad profunda, yo regresé con más fuerza. Y cuando hablo más fuerza, no es de decir puntualmente voy a hacer mi pausa de silencio en la mañana y en la tarde, porque se debe de hacer 2 veces al día, sino que realmente yo dije, a ver, yo necesito regresar a mi verdadera esencia, necesito volver a reconectar conmigo. Y me acuerdo que lo primero que hice fue parar. No solo porque mi cuerpo no podía, sino porque yo también necesitaba poder parar para reencontrarme. Y ahí fue donde la práctica del silencio fue lo que realmente me sacó. Y en el silencio de lo que yo hablo, cuando hablo de una práctica del silencio que la vamos a abordar más a detalle, es de ese recogimiento del ser en retorno a sí mismo. Fue ese empezar a quitarme esos velos que uno se va colocando de que sos la profesional, de que sos la esposa, de que haces esto y que haces aquello, y regresé verdaderamente a mi esencia, a verme como un ser humano que por X o Y motivo en algún momento perdió su camino, pero que sabes que te puedes volver a encontrar. Y ahí algo clave fue saber que estaba invitada a un reencuentro que ya era para mí. O sea, la Fernanda no es que se había perdido, no, todo lo contrario, se estaba buscando y en ese momento empezó a tener, yo le llamaría distracciones, que hicieron que yo cambiara la forma en que mi cotidianidad era vivida. Pero después, algo muy importante cuando alguien colapsa es que muchas veces se te dice hubieras, deberías, hay reclamos. Y a mí me ayudó muchísimo tener a una pareja que nunca me dijo hubieras, deberías y nunca reclamó. Todo lo contrario, me dijo, Fer, aquí estoy para vos. Y se dedicaba a escucharme. Y eso me permitió a mí ir tejiendo ese vínculo hacia mí misma sin sin autocriticarme, sin autocondenarme, sin flagelarme, sino de ver lo que me había pasado como un recurso para reconectar con esa Fernanda, con esa niña herida que por ciertos motivos o ciertas situaciones buscaba, ¿no? A través de un trabajo de ese tipo u otras actividades o ese frenesí
que uno llega a aceptar, de que no solo debes de hablar tantos idiomas, debe de ser uno más, de que podés manejar más proyectos, de que podés hacer esto, de que podés hacer aquello, y de repente te tragas eso que se vende hoy como el multitasking, que es bueno, que honestamente no es nada bueno, porque te aísla de vivir el momento presente. Y el momento presente es parte fundamental de la vida, es una realidad biológica. Entonces, cuando yo me di cuenta de que yo ya no vivía en el día, sino que yo estaba proyectando, mañana hay que hacer esto, pasado mañana esto, la otra semana, empecé a ver algo tan simple como que yo no vivía el día. Y cuando yo empecé a decir, hoy vivo el día de hoy, hoy yo me levanto, hoy yo hago mi práctica de silencio, hoy entro a ese espacio íntimo conmigo, que es un espacio en el que hay una sanidad enorme, porque a diferencia del sueño, doctora Paula, el sueño es un proceso reversible e inconsciente, es decir, cuando nosotros no dormimos, entramos a un proceso y periodo de inconsciencia del cual salimos. Por eso, si vos no descargas, si vos no descompresionás, difícilmente vas a tener buena calidad de sueño. Entonces, cuando uno empieza a hacer esos periodos de silencio, cuando lo haces 2 veces al día, cuando en la tarde te tomas el tiempo para decir, voy a apagar todo, aquí no hay celular, estoy en un lugar tranquilo, recogido, estoy conmigo, automáticamente te empezás a descargar. Y esas programaciones que uno se ha ido creando se empiezan a desvanecer porque te das cuenta que no necesitas mostrar ni demostrar nada. Estás en contacto con tu unicidad, que es plena. Y eso empieza a derrumbar todas esas programaciones y eso fue lo que a mí me ayudó a volver a dormir. Que yo realmente dije, Fer, antes estaba haciendo silencio 1 vez al día, ahora lo hago 2. Y empecé a ver que me empezaba a descargar, empecé a ver que era la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, yo me tomaba mis 40 minutos para estar en silencio conmigo. Y cuando llegaba mi marido, yo ya no estaba así, de que hoy me pasó esto, sino que realmente era una invitación a compartir, a estar en humanidad los dos. Y empecé a ver que mi higiene del sueño empezó a mejorar. Pero la razón es que en ese silencio hay una capacidad inmensa de sanar, porque es donde realmente se empiezan a desarticular todas las programaciones que nosotros tenemos. Y alguien dirá, pero ya, y solo voy a hacer silencio y eso va a pasar. No, es un compromiso con uno mismo de decir, voy a tocar la divinidad que soy, porque en el transcurso se nos olvida. En esas programaciones demenciales, en ese hacer y hacer, se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida que de repente nos gusta oír un poquito de música, tener más tiempo para nuestros hijos, nuestra pareja. Se nos olvida realmente que era lo importante para uno. Y cuando empezás a estar en silencio, empezás a reconectar con esas pequeñas cosas que son esenciales y que te hacen el día a día, porque empezás a recuperar la posibilidad de conectar con los demás, que creo es lo más maravilloso que puede tener el ser humano, esa posibilidad de saberte uno con todos, con el todo, y eso es una realidad biológica, porque está más que comprobado que la relación emoción-metabolismo es una realidad biológica. Ese nervio vago que nos conecta al cerebro con todos los órganos está ahí desde que nos formamos en la panza de mamá. Entonces es una forma de realmente bajar los decibeles y darle a tu ser la posibilidad de conectar con su Trinidad, con tu cuerpo, con tu mente, con tu espíritu, libre de toda religión, porque espiritualidad es conectar con esa esencia verdadera que somos y que todos tenemos y que es el denominador común de la humanidad. Entonces, Ahora, eso a mí me dio la vida. estás planteando aspectos que van combinados unos con otros, porque definitivamente pienso que el sueño es un reseteo físico, mental y emocional para todas las personas. Y por eso en este momento que hay una gran pandemia de mal dormir, que se traduce en el deterioro social y en el deterioro de salud de la humanidad entera, ¿no? O sea, las personas ahorita duermen muy mal, no solamente en términos de horas,
sino en términos de calidad del sueño. Y tú mencionabas algo importante. ¿Por qué ese sueño es tan importante? Pues porque los procesos de reparación del cuerpo se realizan mientras estamos dormidos, los procesos de limpieza de nuestro hígado, los procesos donde el cerebro tiene unas ondas distintas para descansar, son en la noche, y cuando no dormimos bien, pues vamos a tener dificultades y esto se manifiesta en salud. Y como decías tú, la alteración metabólica que produce el mal dormir, tanto por horas de sueño faltantes como por mala calidad de sueño. Pero me parece súper importante lo que tú estás planteando ahorita, porque muchas de las preguntas que llegaron fue, me cuesta conciliar el sueño. Entonces lo engancho con lo que tú estás mencionando ahorita, y para que las personas nos sepan más o menos, uno tiene un sistema neurológico autónomo, un sistema que yo tengo, un sistema voluntario que me dice, Paula Andrea, que quiero levantar la mano, y entonces yo la levanto, pero hay un sistema que funciona, quiera yo o no, va a funcionar. Y el simpático es el que funciona en el día, nos mantiene alerta, nos mantiene activos, mantiene cierta frecuencia cardíaca, respiratoria, cierto funcionamiento intestinal, pero en la noche entra el parasimpático para buscar que el ser humano de forma automática, teóricamente, baje, como dices tú, las revoluciones y los decibeles. ¿Qué ocurre? Que la vida actual nos está corriendo de ese permitir que ese sistema autónomo donde el ser humano debe de, ya hacia el final de la tarde, entrar en más calma para prepararse para ese reseteo, pero tenés vos el corre-corre, el estrés, el 724. Me llamaba en estos días la atención que alguien oía yo su mensaje y decía, yo estoy aquí 24/7 para atenderlos en el momento que ustedes necesiten. Y digo yo, ese 24/7 es como muy complicado porque eventualmente vos necesitas un periodo de desconexión. Entonces, aquí veo la importancia que vos le estás dando a que después de un día trajinado, ese silencio, que muchas veces las personas pueden creer que el silencio es ponerme en mudo, y es un silencio que es bien particular porque tú estás planteando un silencio de reconexión y de reencontrarte. Es un silencio no necesariamente activo, pero sí es un silencio con un para qué, creo yo, ¿no? Sí, Y cómo así es. esto eventualmente, la parte de reconexión con tu propio interior, fisiológicamente tiene una activación del parasimpático por el momento en el que lo realizas. Y obviamente, si yo te pregunto, Fer, danos herramientas para poder dormir mejor, lo primero que tenés que hacer es buscar cómo liberar un poco el estrés que venís y el acelere, porque si no, no hay manera, por más de luz apagada y demás, no vas a poder conciliar esa tranquilidad para poder dormir bien. Y de hecho fue una pregunta que llegó, varias Sí. personas la mandaron. ¿Cómo hago para poder conciliar el sueño? ¿Qué responderías tú? Yo creo que lo primero para empezar a mejorar nuestra higiene del sueño es reconectar no solo con nosotros, sino empezar a reconectar con todo lo que nos rodea. Y eso es empezar a vivir, porque empezamos a tomar conciencia de nuestra conexión con la vida. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque el ritmo de vida nos hace caer en cronodisrupción. El sol se puso, pero nosotros seguimos con aparatos de luz de espectro azul que rompen totalmente el proceso de producción de melatonina que tenemos en nuestro cuerpo. Nosotros producimos melatonina, que es la hormona que nos induce al sueño a partir de triptófano, pero el espectro de luz azul de los dispositivos rompe esa producción. Entonces nosotros andamos siempre haciendo cosas, son 10 de la noche o la gente está viendo tele o se está viendo celular o algo, pero empezamos a romper esa conexión con el ritmo circadiano del día.
que si ya se puso el sol es de ir bajando revoluciones, es de empezar a buscar ese reencuentro con uno mismo. Entonces, mi primer consejo sería empezar a pausar. Y la pausa de la tarde es fundamental, porque en el silencio, cuando uno hace silencio, cuando decís, me puedo acompañar con una música, pero quitas todos los dispositivos. Cuando decís, me voy a sentar 10 minutos, 15 minutos, automáticamente todo tu sistema nervioso sabe que vos no necesitas estar en modo reactivo. Es decir, yo no tengo que contestar una llamada, yo no tengo que ver un email, estoy aquí, estoy segura. Y ese sistema nervioso va a través del nervio vago automáticamente a desacelerar la respiración. Eso se va a traducir en que el corazón empieza a latir más despacio, en que empezamos a producir óxido nitroso, que es un dilatador de todo el sistema arterial, y por tanto viene una relajación. Pero eso es a nivel metabólico. Pero a nivel de la trinidad de tu ser empieza a ocurrir lo que se dice la verdadera sanidad, porque realmente cuando uno da la bienvenida al silencio, la oración de bienvenida, lo que dice doctora Paula, es desoír toda necesidad de control, de aprobación, de aceptación, de querer cambiarme a mí, de querer cambiar cualquier cosa, situación o cosa, y me abro a la presencia de alguien. Podrá decirme, me abro a la presencia de Dios. Ese nombre como ustedes le quieran poner, pero es acercarte a vos, es recogerte en conexión con vos. Y si lo empiezan a probar, van a ver que automáticamente empiezan a venir un montón de cosas, pero ahí es donde empezamos con calma a anclarnos y a decir, lo dejo pasar porque yo estoy aquí, porque yo no soy esas reuniones, esos títulos, esas necesidades. Eso es el falso yo, eso es parte del falso ego, que son programaciones. Y poco a poco vas teniendo esa conexión tan profunda con tu verdadera esencia, y es ahí donde ocurre la verdadera sanidad. Entonces, si eso lo hiciéramos todas las tardes y todas las mañanas, arrancás el día de otra forma, porque viene encima a ver cómo hago, sino que estás en plena conciencia. Y al finalizar el día, realmente te descargas. Entonces, empezás a ver que haces la cena de otra forma. Empezás a ver que te empezás a conectar con tu familia de otra forma. Y lo empezás a sentir tangible cuando los demás te empiezan a decir, pero qué tranquila que te veo. Pero bella, no gritas tanto. Ahora sos más paciente. O he visto que me haces más caricia. Y de repente te vas dando vos cuenta de que esa es tu verdadera esencia, porque en realidad la verdadera esencia nuestra es el amor. Y esto no es nada fuera del otro mundo. El amor es nuestra esencia como seres humanos. Sin embargo, lo vamos perdiendo y nos vamos deshaciendo de esa posibilidad que es la vida misma. Entonces, mi consejo más grande, doctora Paula, para alguien que está teniendo problemas del sueño es descompresionar en la tarde. Y esa descompresión yo la llamo, me atrevo a decir, verdadera sanidad, porque te vas deshaciendo de toda esa cascarita de huevo que ya no sirve y empiezan a salir esas alitas donde vos te ves y te reconoces. Y te va, además que te va a gustar, te va a dar plenitud, te va a dar tranquilidad, te vas a volver a sentir vivo y conectado con aspectos que te parecía increíble y que habías perdido, y entonces tu disfrute de tu quehacer va a ser muy distinto. Otra cosa que me parece importante que mencionabas tú cuando hablabas del descompresionar es que pienso yo que las personas muchas veces cuando se habla de silencio piensan que te tenés que ir al Tíbet y realmente el silencio está dentro tuyo y básicamente es el llamado a darte ese espacio para reencontrarte con vos mismo, porque yo puedo estar en una calle súper transitada con 50,000 bocinas y personas pegando gritos, que si yo logro estar en mi aquí, en mi ahora, en mi respiración, conectado conmigo mismo, es entender que el silencio está dentro de cada uno y para mí
ese ha sido uno de los aprendizajes más lindos, en el aspecto de que uno cree que el silencio va a implicar dejar de ejercer tu profesión, va a implicar dejar de hacer. No, el silencio te va a permitir reencontrarte con vos mismo y vas a poder hacer lo que querrás, pero lo vas a poder disfrutar y vivir de otra forma distinta. Porque a mí me pasa en este momento, o sea, yo disfruto horrores mi consulta, pero desde que yo estoy madrugando, haciendo silencio en la mañana, bajando las revoluciones, la cantidad de pacientes es más incluso, pero mi vivencia y mi compartir es distinto porque ya estoy atendida, estoy llena, me siento conmigo misma plena. Entonces hago lo mismo, pero la vivencia es distinta y creo que eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque muchas personas pudieran creer que ese silencio te va a poner en una vida que es irreal y realmente no. Realmente te trae lo que es real y lo que es, porque nos perdemos es en el día a día de la vida cotidiana, ¿no? Así es. Y aquí quiero traer algo muy importante a colación, que me lo ha enseñado a quien yo llamo mi madre espiritual, que es doña Ida María Erdosia. A ella la conozco desde hace 11 años y ha sido mi maestra en este andar desde hace 11 años. Y ella dice algo que es bien importante, doctora Paula. Hacer silencio no es un hábito, es un ritual. ¿Y por qué es un ritual? Porque tiene un significado profundo. Los rituales tienen un significado, la gritería es un ritual y eso tiene un significado, una tradición, un sabor, una preparación y el silencio es un ritual. Y como es un ritual, tiene ese significado tan profundo y desde ahí vemos que viene esa emoción, ese sentimiento, esa fuerza, que vos te levantás todas las mañanas de madrugada y no rechistas, no decís, ay, no me quiero levantar. Todo lo contrario, vos te levantás y yo me levanto alegre porque voy a ese tiempo de regocijo conmigo, en conexión con Dios Padre, yo soy católica, en relación y conexión con todo lo que me rodea. Entonces es bien importante saber que no es un hábito, no es que voy a decir es que lo voy a empezar a hacer, no. Es que lo vas a hacer parte de tu ritual de vida, porque la vida es un ritual que emana de esa fuerza de vivir. Y eso es bien importante, porque cuando uno se decide a tener ese ritual de silencio 2 veces al día, vos ves que esa entrega es innata, te viene desde lo profundo, que no importa si estás en otro lugar donde hace mucho ruido, si el vecino puso una roconola, vos entras a ese espacio tuyo y estás tranquila. Y entonces el día adquiere otro significado. Y cuando usted decía, tengo más pacientes, pero es otra, la textura, la consistencia, mi relación, la rapidez con la que uno responde, te das cuenta de que haces las cosas mucho más eficientes, con más amor, hay un disfrute. Y no es que te vas a desconectar de la vida, todo lo contrario, estás regresando a ella, a la yugular de la vida, pero desde otra perspectiva, en donde sos mucho, mucho, pero mucho más libre. Y cada día vas siendo más libre de esas programaciones que uno se va poniendo como camisa de fuerza que de pronto te das cuenta te han alejado. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. El silencio es un ritual, es un encuentro, es un gozo, y cuando uno ya lo lleva experimentado, ya lo tenés adentrado, es que para mí el día no arranca si yo no hago silencio. Y en la tarde, mi silencio de la tarde, o sea, yo me preparo, yo me quito los zapatos, yo me pongo mis sandalias, mis chinelitas rico en una mecedora o una silla que te guste y estás ahí. Y empezás a ver que si empezaste con 10 minutos, poco a poco vas aumentando más, porque es realmente un placer estar ahí. Y cuando salís de ahí y empezás a entrar en contacto con otra gente, con las personas con las que trabajas y con tu familia, no es que uno diga, es que todo ha cambiado, ahora todo está mejor. No, es que el cambio viene de uno. Uno cambió. Y automáticamente, desde esos ojos de cambio y de amor, empezás a ver lo maravillosos que somos todos los seres humanos, porque siempre andamos criticando,
pero ya dejas de criticar, el juicio no tiene espacio ahí. Empezás a ver la belleza, la perfección, la humanidad. Comenzás a ver cosas que no veías antes. O sea, era tal el Así, corre-corre que no veías una nube, no te dabas cuenta de un árbol o de algo que está tan cotidiano en tu día a día. Alguien hace una pregunta que me parece importante, porque creo yo que cuando tú hablas de descompresión, y tú hablas de silencio, alguien pregunta, ¿la lectura nos descompresiona y regula el sueño? buena pregunta. Leer justo antes de dormirse no es muy recomendado, porque vos te metes en la historia o en lo que estés leyendo. Puedes estar leyendo de investigación o una novela. Lo ideal antes de dormir, ¿no? Es estar tranquilo, es de pronto no ver tele, no ver un teléfono, no ver un libro. Y qué lindo sería meterte a tu cama y sentir tu cama, dar gracias por tus sábanas, por tu almohada. Si tenés pareja, ¿por qué no ver a la pareja a los ojos unos minutos antes de dormirse? ¿Por qué no tocarse el corazón o agarrarse de las manos? Eso sería lo mejor, pero leer justo antes de dormirse no es muy recomendado, porque el cerebro va a necesitar seguir procesando lo que visualmente vio. Entonces, bajar las revoluciones en la tarde, tener tu silencio, tu tiempo de conexión espiritual y después llevar tu cena, limpiar cocina, arreglar cosas, pero ir bajando decibeles de pronto una musiquita, un baño rico y entrar con tiempo a la cama, hacer la entrada a la cama un ritual y que la vida se va a ir convirtiendo poco a poco, toda ella en un ritual. Empezás a disfrutar de todo, desde el olor del champú hasta del papel higiénico. Nos olvidamos a veces que es un lujo tenerlo, es un lujo. Y empezás a ver que realmente estás en un nivel de abundancia que muchas veces no nos damos cuenta y lo damos por sobresentado y no es así. Entonces, vivís ese agradecimiento continuo que se va a traducir en abundancia, porque tenemos un país abundante, porque hay abundancia. Y eso es algo que nadie te lo puede quitar y lo podés compartir con los demás. Entonces, mi invitación es esa. Y tengo aquí un libro que para mí ha sido un regalo a la vida, que es el libro que escribió finalmente doña Aida María Erdós y acaba de salir publicado. Y se llama Amaneceres Milagrosos. Lo pueden comprar, está en Hispamer, en Literato, en La Colonia. Pero este libro es una invitación a realmente vivir de otra manera. Es un libro muy profundo. Está el método para hacer el silencio, pero más allá del método de hacer el silencio, es un libro que te lleva a reencontrarte. Yo lo tengo aquí todo separado porque se ha vuelto como mi Biblia. Y lo más lindo es que el libro tiene un acompañamiento, doña Aida María te acompaña, te va enseñando, te va ayudando a desmenuzar el sabor de esa práctica, que no es una práctica religiosa, quiero aclarar esto, no es una práctica religiosa, porque el silencio es parte de la creación misma. El universo se creó en silencio, la fecundación ocurre en silencio. El silencio es la base de todo. Entonces no es una práctica religiosa, es una práctica de vida, es estar en el momento presente, es decir, yo quiero vivir en plenitud y eso es vivir el aquí y el ahora, sabiendo que eso te va a permitir conectarte a otro nivel, con vos, con los que están cerca. Y eso para mí creo que fue el regalo más maravilloso de mi vida, me atrevería a decir, Bueno, porque me permite disfrutar. tú llevas muchos años haciendo silencio. Para mí realmente el espacio del silencio y el espacio de reencontrarme conmigo misma, ya como de con más conciencia ha sido algo bastante nuevo. Pero igualmente mira lo que yo tengo aquí. Tengo el libro de doña Aida María igualmente, que estoy fascinada leyéndolo poco a poco, Sí. digiriendo cada una, subrayando, devolviéndome, pero me parece precioso el que una mujer de carne y hueso, común y corriente, que además con una profesión que vos decís
una señora abogada que trabaja en impuestos y como diríamos en Colombia, que es una dura en su tema y es una mujer súper preparada en su parte profesional, ¿cómo logra transmitirnos esa parte de maestra y compartirnos con una escritura tan linda, tan amorosa, tan sencilla, ese método del corazón y ese método donde ella propone que se puede vivir de una forma distinta? Y yo pienso que todavía estamos en ese proceso donde hay gente que dice, Dios mío, ¿y esta pandemia hasta cuándo va a durar? Hasta cuando más gente logre despertar probablemente, porque de pronto el año y pico que llevamos en este rollo todavía no es suficiente para que la humanidad se resetee, sea más consciente, baje revoluciones, se dé cuenta la importancia del otro, que no soy solamente yo. Y desgraciadamente, mientras el ser humano no viva su vulnerabilidad, ese trascender al cambio es más complejo. Entonces, a veces estas situaciones son necesarias para poder acceder a hacer cosas diferentes y pienso que es una herramienta enorme el Amaneceres Milagrosos para poder tener el cómo, sobre todo porque muchas veces hay algo que te suena, me gustaría hacerlo, me gustaría implementarlo, pero no sé por dónde arrancar. Y es un libro que te va llevando de la mano para explorar ese método que ella ha compartido con mucha gente y que vive ella como persona y que muchas personas también lo viven. Y pues bueno, como digo siempre, las cosas buenas son para compartirlas. Así que pues a doña Ida María, que sé que está por acá en el live, mil y mil gracias. Y también, Fer, esa parte que tú explicas de cómo hacer ese silencio y cómo lograrlo para conectarnos espiritualmente con nosotros, crecer, pero saber que eso va a tener una implicación en que definitivamente nos vamos ahorita sí vamos a vivir. Sí. Entonces Pues creo que eso es muy importante. eso es vital, eso es vital. Y a mí, honestamente, como Fernanda, una mujer común y corriente, lo que más me ha llegado del acompañamiento de doña Aida María es que ella se relaciona con botes del amor, te ve con ojos de amor. Eh, y cuando vos haces una pregunta, cuando vos buscas su guía, cuando querés hablar con ella, de ella recibís literalmente eso, amor. Nunca vas a recibir un deberías, un hubiera, todo lo contrario. Te ayuda a verte a vos misma con esos ojos de amor que a veces perdemos la mirada en nosotros mismos y eso es un despertar maravilloso porque nos hace reconocernos en la plenitud que somos. Y quiero traer a colación la frase del padre Thomas Keating, que para mí es un místico fenomenal, y él decía que todos tenemos la capacidad innata de manifestar a Dios, porque ya somos esa imagen en virtud de haber sido creados. Y si a los niños les enseñáramos a reconocerse así, si nosotros nos empezáramos a ver desde esos ojos, con los verdaderos ojos del amor, la pandemia creo que viene a ser ese puente de unión y de reconexión en donde realmente estamos con el otro, estamos para apoyarlo y no para seguir viviendo desde esa dualidad que nos separa, en donde yo y vos, sino desde donde nos vemos como uno solo y donde nos procuramos bienestar porque estamos unidos, pero no en el intelecto, sino porque lo vivimos. Y eso es algo que doña Aida María lo vive. Ella está unida con nosotros. Yo recuerdo que yo vivía aquí en Alemania y ella me llamaba de repente de la nada y empezábamos a hablar y era el momento preciso en el que yo necesitaba. Entonces, ella ha desarrollado, ella tiene 26 años ya de tener esta práctica, ella ha desarrollado esa capacidad inmensa de darnos amor, porque realmente es lo que nos da, y de ayudarnos a vernos desde el amor. Y eso para mí fue un cambio trascendental, porque en mi vulnerabilidad reconocí también mi humanidad y mi capacidad de vivir plena.
de abrazar lo que yo soy, sin querer cambiar nada. Y se dice fácil, pero son años, porque todos y todas traemos programaciones de la infancia, heridas de la infancia. Pero en la medida en que vas sanando, lo vas sintiendo en tu cuerpo y vas viendo esa libertad con la que empezás a vivir y a disfrutar, sobre todo disfrutar. Sí. Y cuando nosotros hablamos y cuando pensaba yo en el título del live de sueños, silencio y salud integral, es no perder esa parte de que definitivamente nuestro cuerpo chilla lo que nuestra alma no expresa, ¿no? Y creo que también en los procesos de sanación física es darnos cuenta de que esa parte emocional hay que manejarla. Cuando yo enfermo, cuando yo tengo problemas metabólicos, cuando yo tengo resistencia a la insulina, ¿a qué me resisto? ¿Cuáles son las emociones que tengo atrapadas, que se están manifestando en mi corporalidad? Y no olvidarnos de que no solamente somos el coco, sino que detrás hay una emoción, hay un espíritu, hay una conexión con lo divino que de pronto la enfermedad, para mí eso ha sido un gran cambio como médica tradicional y es el punto en el que yo comencé a darme cuenta que la enfermedad no era la que a mí me habían enseñado en la universidad, que yo no era una médica que quería estar ejerciendo desde el diagnosticar y dar pastillas para que te compongas, sino que era el poder acompañar en un proceso donde las personas quieren tener un cambio más profundo y es un cambio no solamente de cuánta lechuga me voy a comer, sino cómo voy a aprender a disfrutar aspectos donde yo me voy a cuidar, dónde está esa parte de donde yo me atiendo, yo me veo, yo soy responsable y cómo todo esto tiene que ver unas cosas con las otras. A veces la gente me dice, pero si vos sos médica, ¿qué son estas ondas? ¿Estudiaste psicología? ¿Qué sé yo? No, es haber llegado al punto en darte cuenta que no solamente puedes tratar cuerpos y que realmente el cuerpo, muchas veces la enfermedad es una manifestación y es una oportunidad para que nosotros podamos conectarnos con ese cambio que tenemos que hacer, que si hay algo que nos dice hay que hacerlo diferente, pues comenzar a implementar, como dices tú, cambios, rituales. Y creo que esa parte de que desde el silencio y la atención y esa mirada interna podamos desarrollar, como dices tú, ese tejido que te conecta con lo más, con lo divino, pero también con lo más simple, porque es que es nuestra esencia que hemos perdido. Sonaría fácil, pero es lo más básico que es nuestra esencia y que esta conexión nos va a permitir estar sanos dentro de nuestra integralidad y pienso que es súper importante tenerlo en cuenta. Alguien nos hacía la pregunta de, con respecto al sueño, de tener un sueño poco profundo, donde te despiertas a lo largo de toda la noche y donde no descansas. ¿Qué podríamos recomendar para eso, Fer? Para eso lo más importante, repito, es volver a hacer silencio, porque ese sueño interrumpido muchas veces sucede porque hay, por decirlo de forma sencilla, un sobreprocesamiento de información. O sea, en ese proceso inconsciente que es el sueño, estás procesando, procesando, procesando. Entonces, tomar conciencia de que vas a dormir. Y qué lindo, por ejemplo, después de hacer un periodo de silencio, agradecer. Siempre hay algo por qué agradecer. Y la vibración que uno tiene desde el agradecimiento a nivel metabólico, eso está medido, no estoy hablando por hablar, hace que tu cuerpo esté en otra situación. No es lo mismo irte a la cama estresado, recién terminando de cerrar tu computadora, que vas así porque estabas mal puesto en la mesa, a decir, bueno, la voy a cerrar, me voy a dar unos minutos de recogimiento conmigo mismo, voy a agradecer por el día de hoy. Y quizás el trabajo estuvo pesado, pero te está ayudando a poder abarcar económicamente tus compromisos. ¿Por qué no agradecer
por algo tan básico que damos por sentado como es tener una cama limpia, o porque te pudiste beber un vaso de agua, cuando en nuestra región en Centroamérica las mujeres para tener agua en áreas rurales a veces caminan más de 3 horas. O sea, agradecer, buscar esos rituales de reconexión con vos, con Dios, con la verdadera esencia de la vida, con el camino mismo, que es vivir de forma plena. Y si uno empieza, por ejemplo, a agradecer, si además te tomas una ducha y decís, me voy a dar unos minutos para relajarme, si de repente, después de cenar y antes escribís un poco en un diario y empezás a escribir cómo te sentís, qué te gustaría hablar con tu pareja, qué te gustaría decirle a tus hijos que de pronto no les has dicho, todo eso empieza a hacer reconexión y eso empieza a bajar los decibeles. Yo les invito a que lo prueben y van a ver el efecto maravilloso que tiene. Y hablo porque yo lo he hecho, o sea, yo tenía un trastorno de la higiene del sueño muy pesado y ahora duermo, o sea, como bebé. Y en el libro, de hecho, viene al final del libro cómo deberíamos de llevar el día, cuántas veces deberíamos de pausar al día. Y eso no es que, ay, no, media hora. No, es tener unos minutos de recogimiento y ves que de ahí salís súper descansado, que salís renovado, reconectado, que empezás a disminuir esa reactividad y aumentás esa posibilidad de ser responsable en la manera en que te comunicas. Empezás a ver que tu comunicación deja de ser violenta y no hablo de malas palabras, sino que ya no estás Tu, a la reactiva. tu actitud, ¿no? Exacto. Empieza todo a fluir de otra forma. Entonces, mi recomendación para alguien que tiene esa disrupción oscilante de sueño es que en tu ritual incorpores alguna actividad de agradecimiento, de escritura, pero no justo antes de dormirte, sino antes Fer, de hacer tu y ciclo. lo que dices tú, la actividad de agradecimiento, eh, alguna vez hice un reto de agradecimiento que me encantó. Eran 28 días en donde tenías que hacer una lista de 10 cosas para agradecer, pero la persona que escribe el libro te va dando pautas día a día de cómo agradecer. Y hubo un capítulo que me encantó porque te decía, escoge la peor experiencia que has tenido en tu vida y comencemos a sacarle qué, a qué le podés agradecer a esa experiencia dura, a ese evento duro. Y cuando tú dices que perdemos esa capacidad de observar lo pequeño, y tú hablabas del olor del papel higiénico, hay un testimonio muy bonito de un grupo de mujeres que estuvieron secuestradas en la selva amazónica y en las selvas de Colombia por la guerrilla, que contaban cómo tenían un rollo de papel higiénico para 8 mujeres para un mes y cómo ellas lograban distribuirlo para cuántas veces nos va a venir la regla, dejémosle un poquito, 2 cuadritos más a aquella que va a tener, y dice uno, no lo precisas, o sea, das por sentado que siempre vas a llegar a tu casa y vas a tener el papel higiénico ahí. Son cosas tan básicas que cuando vos decís, ok, agradecer, bueno, pues casa, ropa, qué sé yo, pero a veces nos quedamos en que no tengo carro, pero qué alegre que hay un transporte público porque hay personas que tienen que caminar kilómetros y kilómetros para poder llegar a un lugar y eso implica tener que madrugar y cada persona vive su propia realidad, pero dentro de la realidad que viví siempre esa parte del agradecimiento creo que es bien importante y creo que es la energía de la gratitud, es una energía que te pone en otro momento de conectarte con vos mismo enorme. Sí. Recuerdo el Ahí caso, quería, ajá, sí, no, tranquila, no, sigue. que ahorita que usted estaba hablando de eso, de eventos que a veces pueden ser muy traumáticos, yo quería traer a colación a Gabor Mate, porque su acercamiento hacia el trauma se me hace desde el amor. Y él dice que trauma no es en sí lo que nos pasa, eso es el evento y el evento es traumatizante. Trauma es lo que cambia en nosotros producto de lo que nos pasó.
Y cuando nosotros empezamos a ver, y hablo de mi persona, ¿qué cambió en mí, Fernanda? Producto de haber vivido en los 80 en Nicaragua o producto de haber vivido otras circunstancias, ya no lo veo desde algo malo, ya no veo el que esa Fernanda, que era quizás muy controladora en el trabajo, qué horror. No, lo empiezo a ver como un mecanismo que me permitió sobreponerme ante esa situación. Y cuando lo veo como algo que me ayudó, no hay culpa, todo lo contrario, hay reconocimiento de mi humanidad, de mi ser. Y en ese momento tengo la posibilidad de decir, lo veo como una oportunidad de transformación. Y creo que en la medida en que uno se acerca con esa honestidad hacia uno mismo y dice, ¿qué quiero transformar? ¿Por qué? Te abrazas al alma, te dejas de enjuiciar, te dejas de comparar. Y eso es muy libertario, porque, repito, nos acerca a la esencia de nuestro ser. Y en mi caso fue de gran ayuda ver ciertas reacciones mías desde ese enfoque, no desde la negatividad, sino desde qué me permitió a mí. Y ahí pude agradecerlo. Y empecé a ver esas situaciones que tal vez fueron para mí traumantes, ya no tan traumatizantes, sino como algo que cambiaron en mí y que me ha permitido ser hoy la Fernanda que soy. Entonces me da esa posibilidad de verlo desde otra posición. Sí. Totalmente, totalmente. Fer, pues realmente pienso que ha sido un compartir muy lindo. La verdad que agradezco a todas las personas que han estado con nosotros en esta hora. Me senté sin reloj, no sé cuánto hemos platicado y además que vos sabes que a mí me sueltan la cuerda de aquí pudiéramos pasar toda la tarde. Pero quiero No sé qué haré. agradecerte tu testimonio tan lindo, las personas que están acompañándonos también. Y pues bueno, tú sabes que cuando tú hablas de multitasking, en algún momento te he dicho, Fer, me siento súper identificada, me eriza cada vez que veo aquella muñequita que le ponen que somos las super mujeres y me golpea. Me doy cuenta que me golpea es porque básicamente es una de la parte con la que me identifico y que realmente pues ya no es parte de mí esa corredera y ese multihacer, sino tener, como dices tú, esas pautas que me permiten disfrutar la vida de una forma diferente y pues bueno, compartir esto es importante porque es parte del acompañamiento que creo que podemos brindar y como dices tú, conectarnos desde la humanidad, de también ir rompiendo, como dices tú, con esos mandatos sociales de las perfectas, las multitareas, las mamás de la capa que pueden absolutamente con todo y que les sigan echando que ellas pueden. Entonces, creo que esa parte de también soltar esos roles y decir, no puedo, no quiero, necesito dedicarme tiempo, creo que también es válido, ¿no? Así que quiero pedirte tu mensaje final. Pues sería una invitación a vivir en el momento presente, que es indispensable para la vida, invitarles a que empiecen a procurar el silencio y hacerles una invitación realmente desde el corazón a que lean este libro, Amanecer es Milagroso, y que se unan al grupo Telegram. ¿cómo se? No, de Telegram que tienen, porque ahí hay un acompañamiento realmente maravilloso, porque yo creo que lo más maravilloso, perdón, la coincidencia, que le puede pasar a un ser humano es poder tener ese recogimiento en el retorno a su ser, a su Trinidad, a su cuerpo, a su mente, a su espíritu, para empezarse a ver a él mismo y a los demás desde los ojos del amor. Esa sería mi invitación y agradecer nuevamente por la oportunidad de compartir y hacer puentes de humanidad, que creo que hoy más que nunca es lo que necesitamos. Totalmente, Fer. Así que desde acá, desde tu Nicaragua, te mando un gran abrazo. A las personas que nos acompañaron en esta tarde, pues mil y mil gracias. Y es esa parte, creo yo, que
son temas tan sensibles y de tanta profundidad, pero entender que son pilares fundamentales para que nosotros podamos vivir en plenitud. Y tener salud y vivir con plenitud implica no solamente cuidar el cuerpo, sino conectarnos con esa parte de nuestra alma, nuestro espíritu y dar ese espacio también para cuidar otros aspectos que son tan importantes que no solamente la parte superficial. Así que te mando un gran abrazo a todas las personas que nos acompañaron en su hora de almuerzo. Igual el live va a quedar grabado. Un gran abrazo y espero verte pronto. Nos vemos pronto. Un besote. Saludos, Feliz gracias. tarde a todos. Bye bye.